Bien, buenas tardes a todos. Gracias por permanecer aquí a estas horas tan intempestivas. Y bien, yo quería... la idea de esta ponencia pues surgió hace ya bastantes meses con la visita de personal de servicios centrales de la delegación, que estaban un poco expectantes, tenían la verdad bastante curiosidad por saber cómo se conjugaba en un parque natural el tema de los aprovechamientos forestales, porque para mucha gente esto suena como bastante incompatible. Hay gente que equivocadamente piensa que un parque natural es un sitio en el que hay que primar la conservación por encima de todo y otro tipo de usos, y sobre todo los aprovechamientos forestales como que chirrían un poco, que eso como que se tiene que dejar para otro tipo de montes que no tengan ese estatus de conservación como es un parque natural. Ese concepto habría que dejarlo más para un parque nacional, pero en un parque natural, además de la conservación, tenemos otro tipo de intereses como son, por ejemplo, el desarrollo socioeconómico. Y además, como voy a tratar de ponerle en esta exposición, pues no solamente es posible casar estos dos aspectos, el de la conservación y el de los aprovechamientos forestales, sino que los dos salen beneficiados, sobre todo el de la conservación. Cuando los aprovechamientos se hacen de una forma sostenible, con criterio, o hablando llanamente, con cabeza, se mejora de una forma significativa la conservación de ese espacio natural. Bien, aquí les presento brevemente un poco el índice de lo que vamos a comentar. Yo voy a hablarles de los antecedentes históricos y de la situación actual en el Parque Natural de Despeñaperros, que no me dirán ustedes que no conocen porque alguna vez han tenido que pasar por el paso de Despeñaperros, con lo cual tengo el honor de ser el director conservador del parque natural más visitado de España, con diferencia. En segundo lugar, mi compañero Diego le va a hablar precisamente cómo se están ejecutando estos aprovechamientos forestales, y finalmente yo voy a intentar convencerles de que efectivamente ganamos desde el punto de vista de la conservación. Bien, con respecto a los antecedentes históricos, pues nos retrotraemos a cuál era la situación histórica en nuestro país a mediados del siglo XX. Esta situación se basaba en montes muy deforestados por el carboneo, y cuando hablo de carboneo yo creo que todos me entienden, porque en esa época, a mediados del siglo XX, era una época de posguerra, pues la electricidad, sobre todo en el medio rural, había llegado a muy pocos sitios y había que extraer madera, leña, carbón para hacer de comer, para calentarse, para iluminarse, prácticamente para cualquier tarea del hogar había que extraer esos recursos del monte. Había además una excesiva presión por pastoreo, porque prácticamente en todas las casas había algo de ganado. Y además a esto le sumábamos que en muchos de los valles y de las vaguadas existía una pequeña economía de subsistencia mediante la implantación de huertas o pequeños cultivos. Además, o juntando todo esto, pues nos encontrábamos con un aumento excesivo de la erosión por falta de la cubierta vegetal, que era, a fin de cuentas, a lo que nos estaba llevando esa situación. Aquí tenemos algunas imágenes históricas de lo que es el paso de Despeñaperros, por el que todos hemos pasado. La fotografía de la izquierda es visto en sentido Cádiz, y la fotografía de la derecha es visto en sentido Madrid. Como pueden ver, el grado de deforestación era bastante considerable. Había algo de matorral, pero el matorral rápidamente, cuando alcanzaba un determinado volumen, pues ya era aprovechado pues para eso, para el carboneo o para el ganado. Esta es una imagen muy elocuente. Esta es una imagen aérea del municipio de Santa Elena, que como saben es el último municipio de la provincia de Jaén antes de cruzar el paso de Despeñaperros, y pueden ver cómo estaban los alrededores de ese municipio. Al fondo se vislumbra el mismo paso de Despeñaperros y hay una pequeña franja ahí entre medias donde sí que parecía que había algo de vegetación, pero básicamente consistía
matorral. En esa época los objetivos de la política forestal pues consistían básicamente en la prevención de la erosión y de las fuertes avenidas que ocurrían cuando había régimen de lluvias porque no había vegetación que pudiese sostener el terreno. Además, el país necesitaba ser autosuficiente en cuanto a la producción de madera y además también había una necesidad, como ustedes saben, de fijación de la población al medio rural para tratar de paliar la emigración masiva que se produjo hacia las grandes capitales. Entonces, bueno, pues la política forestal de la época, sobre todo de los años 50 en adelante o de los años 60 en adelante, fue el de repoblaciones históricas e intensas a partir de esos años 60. La situación actual que hemos ido heredando de esas políticas de la época y probablemente de una carencia de intervención adecuada en muchos sitios, pues nos ha llevado a lo que mucha gente hablamos del concepto de bosques verdes. En definitiva, tenemos repoblaciones históricas intensas desde los años 60 con repoblaciones de entre 2.000 y 2.500 pies por hectárea en los casos extremos. En otros sitios pues no llegan a esa barbaridad. Esto nos lleva prácticamente a tener un pie de un pino cada 2 metros y algunos de esos pies de pino, como pueden ver ustedes en la imagen, pues son dobles o incluso triples. Además, hemos ido acumulando, cuando todas esas repoblaciones han ido creciendo, una excesiva tangencia de copas con el riesgo de incendios que eso conlleva. También estas repoblaciones tan intensivas lo que nos han generado es una raquitización por competencia entre los propios ejemplares y un ahogamiento del resto de la vegetación natural del monte Mediterráneo, y como consecuencia lo que se ha ido produciendo es una pérdida de biodiversidad. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de las que nos podemos encontrar cuando pasamos por Despeñaperros, que es alfombra verde, que muchas veces nos llama la atención cuando venimos de Castilla-La Mancha y hemos pasado por esa gran llanura de cultivo de vid, o cuando pasamos desde Andalucía hacia la meseta y hemos atravesado los olivares y nos encontramos estas grandes superficies de olivar, pero esta alfombra verde, estos bosques tan extensos que nos llaman la atención y que nos sorprenden, cuando entramos en ellos nos encontramos lo que hay en la imagen de la derecha: cubierta verde en superficie, pero abajo en el sustrato prácticamente no hay nada, no hay sotobosque y solamente tenemos un tomo de pinocha, de acículas de pino, y prácticamente no hay nada de vegetación. Y la poca vegetación que crece, como pueden ser algunas encinas o algunas matas, pues como los ungulados, los herbívoros no tienen mucho que comer aquí, pues rápidamente son ramoneados. Como les decía, uno de los grandes problemas que hemos ido heredando es el de la tangencia de copas. Bosques repoblados donde en el mejor de los casos se puede hacer una pequeña intervención pasado a cada 15 o cada 20 años, donde se puede intervenir muy poco porque los recursos económicos no siempre han sido los adecuados y donde no existe capacidad para grandes intervenciones, y entonces pues bueno, pues se tocan pequeños rodales, o si se quiere trabajar en rodales un poco mayores, pues apenas se extraían un 10 o un 15% de la superficie total, con lo cual acabamos teniendo bosques donde las copas de los árboles tocan unas con otras, y todos sabemos por experiencia, los que estamos aquí, el peligro que supone de cara a un gran incendio. Cuando el incendio se sube a las copas de los árboles ya es prácticamente imposible de apagar, y parques naturales como el de Despeñaperros, que tienen una superficie muy modesta de apenas 7.500 hectáreas, pues nos pueden arder perfectamente en un día o en 2 días, desde la autovía famosa por la que todos pasamos y por la que digo que es el parque más visitado, pues nos sube hasta la cuerda del Collado de la Estrella en una mañana, pero en apenas 3 o 4 horas.
Otro problema también nos lo generan los repoblados no solamente del pino resinero, sino también del pino piñonero, que también tenemos algunas extensiones importantes. El pino piñonero tiene la particularidad de que no hace poda natural, entonces las ramas viejas, ya muertas, prácticamente arrancan desde el suelo, con lo cual, además de tener la continuidad horizontal que nos darían las copas de los pinos, también tenemos una enorme continuidad vertical. En el caso de que llegue un fuego rápidamente, va a arder toda la masa. Y además hace que sean ambientes muy poco utilizables por la fauna, porque prácticamente son impenetrables, y quitando a jabalí o a algunos ciervos cuando desmogan, son sitios donde prácticamente no entra nada, no hay vegetación prácticamente que comer y solamente sirven como refugio en días de nieve o de viento. Como le decía, otra de las consecuencias de estas repoblaciones tan intensas, que se han tocado poco, porque en el peor de los casos es que no se han tocado nunca desde que se sembraron los pinos, es que al final tenemos un bosque con pinares, con fustes extremadamente delgados, son muy finos, que en muchas ocasiones ni siquiera tienen interés para los maderistas, y donde la competencia además es elevadísima. Esta competencia elevadísima además va a ser mayor conforme vaya pasando el tiempo, porque todos sabemos que con el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, las predicciones que nos dan desde el panel de cambio climático es que las lluvias va a ser cada vez más irregular, aparte de que se espera menos lluvia, probablemente no va a estar tan espaciada como la hemos conocido en nuestra juventud, sino que va a haber fenómenos de lluvias torrenciales y luego largos periodos en los que no llueva nada, pero además va a haber un aumento de las temperaturas. Todo esto lo que va a provocar, que además está ya demostrado científicamente, es que va a haber una competencia altísima entre los individuos, que si ya la tienen por la alta densidad en la que se plantaron en su día, pues cada vez va a ir a más, y al final lo que vamos a tener probablemente sea decaimiento de las masas forestales por completo. Otra de las consecuencias que tenemos es que si no intervenimos sobre estas masas de pinares, el monte mediterráneo que está ahí sepultado, como pueden ver ahí, se ven algunas matas de madroño, algunas matas de encina, que están totalmente en sombra, tratando de buscar la luz como si fuesen esparragueras, y la poca vegetación que podemos encontrar está sepultada bajo esa sombra de los pinares tan cerrados. Y al final, como les decía, esto nos va a llevar a un decaimiento de las masas forestales, que si no las vamos a perder por incendios forestales, que los tendremos, otra cosa a lo mejor no puedo tener tan clara, pero incendios forestales vamos a tener y cada vez más, o vamos a ir teniendo ese decaimiento de las masas forestales por la competencia entre los individuos como consecuencia del cambio climático o calentamiento global, como se le quiera llamar. Tenemos, por tanto, una necesidad de actuar. La opción de quedarnos quietos e imaginarnos que un parque natural es un sitio donde no tenemos que hacer nada, no tenemos que intervenir, solamente hacer senderos para que haya algo de uso público, no es una opción, porque vamos a perder todo el monte. Y aparte tenemos también la obligación de contribuir al desarrollo socioeconómico de los ciudadanos que viven en el entorno. Por tanto, el principal objetivo que nos marcamos como gestores de estos espacios naturales es el de la naturalización de los pinares de repoblación hacia masas mixtas de monte mediterráneo, en el que esos bosques sean más resistentes a los incendios, estén mejor adaptados al cambio climático y haya un aumento significativo de la biodiversidad, tan pronto se pongan en luz, tan pronto se traten. Tenemos dos opciones para conseguir ese objetivo. Uno es el de intervenir con inversión pública, pero ya les digo que intervenir sobre una hectárea de monte actualmente nos cuesta en torno a 4.000 euros por hectárea, dinero que sale de los contribuyentes,
Todos ustedes han oído hablar, cuando ocurre un incendio, siempre sale alguien que dice, es que los montes están sucios, es que no se limpian los montes. Esto es lo que cuesta limpiar un monte por hectárea. Multipliquen por el número de hectáreas forestales, de superficie forestal que tenemos en Andalucía. ¿Cuánto dinero habría que invertir por parte de las administraciones para limpiar esos montes? ¿Estarían los ciudadanos realmente dispuestos a que sus impuestos suban para poder sufragar estos gastos y tener nuestros montes adecuadamente? Bueno, pues la otra opción, que es por la que nosotros estamos optando y con bastante éxito, como les va a explicar mi compañero, es por sacar licitaciones de aprovechamiento sostenibles en masas que tengan productos rentables. En primer lugar, lo hacemos a coste cero o incluso son autofinanciados y generan algo de ingresos que van a caja única de la Junta de Andalucía. Fomentan el desarrollo socioeconómico de las empresas forestales, tanto de la provincia de Jaén como de la comunidad autónoma o incluso del resto de España, que nos vienen empresas a trabajar de distintas partes de España, y además generan empleo verde, porque lógicamente en todas estas obras hacen falta contratar a personal. Bien, pues mi compañero les va a explicar qué es lo que estamos haciendo exactamente. ¿El rojo para pasar? El verde para pasar. Vale. Bueno, pues una vez vista esta pequeña introducción por parte de José Ambrosio, lo que vamos a ver un segundo bloque en el que vamos a ver cómo gestionamos y articulamos esos aprovechamientos que estamos llevando a cabo en el Parque de Despeñaperros. Ya hemos dicho que partimos de un escenario actual en el que tenemos un exceso de biomasa en nuestros montes. Eso es lo que nos lleva a plantearnos a los aprovechamientos forestales como una herramienta de gestión. Todo ello aprovechando la demanda del mercado de materia prima y la coyuntura actual. Hace 15 o 20 años quizás fuera impensable sacar aprovechamiento de madera en pie en nuestros montes, pero hoy en día, debido a muchas circunstancias, esa materia prima tiene una demanda por parte del sector y tiene una rentabilidad económica que nos permite desarrollar. Y por otra parte, tenemos la modernización y mecanización del sector forestal, que tradicionalmente ha sido gran olvidado y que hoy día, pues a través de procesadoras, autocargadores y otro tipo de maquinaria forestal específica, nos permite pues ejecutar esos aprovechamientos de una forma rentable. Este es un poco el índice de este bloque de la presentación. Vamos a primero de lo que es el PGI de Sierra Morena, que es el Plan de Gestión Integral de Sierra Morena. Los aprovechamientos del Parque Natural de Despeñaperros forman parte de ese plan de gestión integral. Dentro del aprovechamiento nos vamos a centrar en el de madera y biomasa. Vamos a hacer un pequeño repaso de los productos que sostienen de esos aprovechamientos de madera y biomasa y algunos ejemplos gráficos de actuaciones antes y después de ejecutar esos aprovechamientos. Ya hemos dicho que los aprovechamientos en el Parque Natural de Despeñaperros se articulan a través del Plan de Gestión Integral de Sierra Morena. El PGI es un documento técnico que se aprobó en diciembre del año 2017 y que tiene un periodo de vigencia de 10 años. El objetivo principal del PGI es fortalecer la conservación, protección, uso y aprovechamiento de los montes a través de una gestión integral y sostenible. Y todo ello tomando como referencia los programas de aprovechamiento y mejora de los proyectos técnicos de ordenación que tienen esos montes públicos. En resumen, un programa en el que se integran todos los usos y aprovechamientos de los montes incluidos, cuya ejecución se encomienda a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, AMAYA. El ámbito territorial del PGI está constituido por 23 montes públicos, todos ellos pertenecientes a la Junta de Andalucía, localizados en la comarca de Sierra Morena y el Condado de Jaén, y que suman una superficie de 35.500 hectáreas aproximadamente. De esas 35.000 hectáreas, unas 6.000 hectáreas pertenecen al Parque Natural de Despeñaperros y el resto están dentro de otro espacio natural protegido, dentro de la Red Natura 2000, que se llama Cuencas del Rumbral, Guadalén y Guadalmena. No sé si saben que está prevista una ampliación del Parque Natural de Despeñaperros de 7.500 hectáreas, de las cuales unas 7.000 hectáreas aproximadamente formarían parte de este Plan de Gestión Integral de Sierra Morena, o sea que están incluidos en ese Plan de Gestión Integral de Sierra Morena.
Ese es una pequeña plano de lo que es la provincia de Jaén. Viene pintado de amarillo, no sé si se ve mucho. Sería toda la franja norte de Sierra Morena, de la provincia de Jaén, es lo que incluye el Plan de Gestión Integral de Sierra Morena. Centrándonos ya en los aprovechamientos del Parque Natural de Despeñaperro, pues bueno, se realizan diferentes aprovechamientos. Tenemos aprovechamiento de corcho, aprovechamiento de apicultura, aprovechamiento de plantas aromáticas, aprovechamiento cinegético de caza y aprovechamiento de madera y biomasa, que es un poco en el que nos vamos a centrar esta tarde, no tanto por su importancia económica, sino por su importancia desde el punto de vista superficial. Es decir, recorremos una superficie muy grande mediante estos aprovechamientos de madera y biomasa. Los productos que se obtienen de estos aprovechamientos proceden de tratamientos silvícolas, actuaciones silvícolas de las masas de pinar. Son masas que tienen una vocación claramente protectora, lo cual no quita que podamos aprovechar parte de esos recursos que tenemos. Se suele actuar, ya hemos visto que partimos de masas muy espesas, con pies dobles, bifurcados. Entonces se cortan normalmente lo que son los pies dobles, bifurcados, enfermos y claramente dominados. La ejecución de estos aprovechamientos se lleva mediante licitaciones públicas de madera y masa en pie, con un precio inicial de partida. Una vez que se adjudican estos aprovechamientos, la empresa adjudicataria se compromete a realizar lo que es la corta, la preparación de la madera, el desembosque y la eliminación de los residuos que no sean aprovechables, todo ello a cambio del producto obtenido, que normalmente suele ser o madera o biomasa. Las empresas adjudicatarias, pues la mayoría son empresas pequeñitas, que suelen ser de la comarca, de la provincia de Jaén o de otras zonas de Andalucía o comunidades limítrofes. Este es un pequeño cuadro de resumen de las actuaciones que se han licitado durante los últimos 6 años. Tenemos aproximadamente unas 17, 18 licitaciones que han supuesto o van a suponer actuaciones en una superficie de 1.400 hectáreas. Supone aproximadamente el 25% de la superficie del parque, no del parque, de los montes públicos que forman parte del Parque de Despeñaperro. Dentro de estas licitaciones, pues aproximadamente se van a obtener en torno a las 20.000 toneladas de madera y unas 18.000 toneladas de biomasa. Todo ello nos ha supuesto o nos va a suponer unos ingresos aproximados de 210.000 euros que luego se reinvertirán en mejoras que se van a realizar en el monte. Este sería el Parque Natural de Despeñaperro y pintado de diferentes colores se aprecian las licitaciones que hemos realizado durante los últimos años. De estas licitaciones, aproximadamente de esas 1.400 hectáreas que he hablado antes, unas 800 hectáreas ya se han ejecutado y el resto o bien están ahora mismo en fase de ejecución o está previsto ejecutarlas durante 2025. ¿Qué productos obtienen de estos aprovechamientos? Bueno, pues por una parte tenemos madera de sierra, sería la primera fotografía, es madera de ciertas dimensiones y que permite ya un aprovechamiento normalmente para la fábrica de tablillas que se utilizan para palés. Luego tenemos una madera de industria, que sería madera algo más fina y que se utiliza pues, bien para tableros de partículas. Todos tenemos en casa muebles de IKEA o muebles de cocina que se hacen con tableros de partículas, o bien para la fabricación de pellets que se utiliza como combustible para calderas y estufas. Luego tendríamos un siguiente aprovechamiento que sería la biomasa con fines energéticos. Estamos hablando de la parte superior de los árboles, la copa de los pinos, que no tienen aprovechamiento como madera, pero que se pueden astillar y que se transportan a plantas de producción de energía y se utiliza como biomasa energética. Y luego tenemos también astillas para otros fines pues, tan variados como puede ser para camas de granja de pavo o de pato, incluso pues, para cuadros de caballo. Ahora vamos a ver una serie de fotografías sobre el antes y el después. Estas son unas fotografías aéreas de distintos lotes de aprovechamiento en el que se puede apreciar primero la primera fotografía de cómo estaba la masa antes de hacer el aprovechamiento y la segunda cómo se aprecia ya la entrada en luz y que está mucho más claro. Esta será igual de otra zona del Parque de Despeñaperro. Esta es muy llamativa. Esta es una zona de la Umbría de la Graja que no se había tocado nunca, tenía aproximadamente pues, 1.800, 1.900 pies por hectárea, dobles, triples, y se hizo un aprovechamiento de madera y ese es el resultado prácticamente de hace unos meses, que es una fotografía de Google Earth. Y esto es una foto comparativa del antes y el después de esas actuaciones.
Voy a poner 3 o 4 imágenes. Pues vemos a la izquierda la imagen de cómo estaba ese pinar antes de realizar el aprovechamiento y a la derecha una vez que se ha realizado el aprovechamiento. En este caso se trata de un aprovechamiento realizado junto a un cortafuegos. Ya ven que el cortafuegos de la izquierda pues apenas tiene sentido, puesto que ya las copas de los árboles están tocándose ya con las del otro lado del cortafuegos, y esa es el resultado después de hacer la actuación, aunque aquí tiene un poco de trampa porque se hizo después una intervención con fondos FEADER para podar en altura los pinos que se habían quedado. Y esta es una imagen parecida, de otra intervención en un pinar de piño pinero. ¿Piedad, con eso? Sí. Bueno, esas imágenes que le ha enseñado mi compañero, algunas de ellas son muy llamativas y podrán ustedes pensar, bueno, si teníamos ahí un bosque y ahora lo que tenemos ahí que parece que le han pasado un rastrillo como un peine, eso se ha quedado fatal. ¿Cómo podemos pensar que eso va a mejorar la biodiversidad? Bueno, pues como le ha dicho mi compañero, que me he fijado que lo ha comentado, esa es una actuación que se ha ejecutado hace muy pocos meses. Tenemos actuaciones por las que pasamos a los pocos días o a las pocas semanas y efectivamente del paso de la procesadora, del paso de la maquinaria, pues se ve que hay una afección importante, pero cuando pasa un año y ves que se empieza a producir una regeneración de la vegetación mediterránea porque entra luz y empieza a haber cada vez más comida y ya los herbívoros, los fitófagos, ya no se van derecha a la pequeña planta que aparece ahí en medio de la pinocha, sino que ya hay más diversidad, empiezan a entrar muchas especies, empieza a hacer inventario de flora y empiezan a pasar de 2 a 5 a 15 a 20 especies distintas y ves cómo entran distintos animales, ya les digo, fitófagos, cómo entra un montón de insectos y al cabo de los 3 o 4 años el terreno ha cambiado totalmente y no eres capaz de darte cuenta que había habido una intervención por parte del hombre, como no sea que te fijes bien y veas las toconas de los pinos que se han quedado ahí en el suelo y que te dan lugar a pensar que ahí efectivamente había árboles que ahora ya no están. Pero voy a enseñarles algunas imágenes muy aclaratorias. Aquí, como les decía, tenemos un pinar de pino resinero, de pináster, con árboles en muy mal estado, con muchísima densidad, donde el único aprovechamiento que se intentó, porque no podía haber ninguna otra cosa, era el aprovechamiento de la resina, que luego al final tampoco prosperó porque las pendientes eran muy fuertes. Y aquí tenemos pues una imagen parecida a la que le ha enseñado mi compañero, el antes arriba y el después abajo. Pero se puede ver cómo ya entra la luz al suelo y ahí ya empieza a crecer distinto tipo de matorral. Aquí vemos ya imágenes de transformaciones de la masa de pinar que han dado lugar a la puesta en luz de distintas especies de quercíneas, de encinas, de quejigos, de alcornoques, de labiérnago, de brezo, en fin, distintas especies que empiezan aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues vemos un pinar que está recién talado, efectivamente se ve el suelo muy removido porque ha entrado maquinaria, ha arrastrado troncos, pero ahí ya pueden ver en la parte de abajo que hay encinas, que hay un sotobosque que estaba ahí oculto. La imagen de la derecha no eran encinas, eran Quercus pirenaica, que era un robledal de roble andaluz, que estaba también sepultado por el pinar. Y aquí, una de las imágenes que a mí más me gustan es un alcornocal que hemos puesto en luz, que de hecho cuando han venido compañeros de Cádiz nos han propuesto que participemos en el Live Cork, el live sobre el alcornoque, que se va a llevar desde aquí de Andalucía junto con Portugal, porque es una experiencia que ellos nunca habían conocido y era como un pinar de pino resinero, tenía escondido debajo un alcornocal y ya por esta actuación ya han pasado 2 años,
pero si alguien conoce el Parque Natural de Despeñaperros por dentro y ha ido al entorno del castillo de Castroferral, donde se produjo la famosa batalla de las Navas de Tolosa, tenemos igualmente un alcornocal que se ha puesto en luz y que ahora, si no es porque te fijas, como les decía, en las toconas, nadie se imaginaría que por allí estuvo andando una procesadora y un autocargador y que el terreno estaba removido, porque ha cambiado totalmente el panorama. Aquí porque tenemos un pino o 3 o 4 pinos a la cercanía del que está tomando la fotografía, pero pueden ver detrás que ya hay ahí una barrera de alcornoques que lo cubre todo. Toda esa umbría ha quedado como un bosque mixto en el que se han dejado algunos pinos resineros representativos, que no pasa nada, que embellece la masa, que la complementa, que aporta sombra también en determinadas épocas del año, pero debajo lo que ha quedado es un alcornocal que casi que ni siquiera estaba en producción. La mayor parte de los ejemplares eran alcornoques bornizos. Aquí tenemos otros ejemplos con los tratamientos que se han hecho sobre pino piñonero, donde, como le ha contado mi compañero, la principal tarea ahí, el principal aprovechamiento no es el de la madera, porque el pino piñonero tiene una madera muy mala porque tiene muchos nudos y no es muy apreciada por los maderistas, pero a raíz de la crisis energética después de la guerra, cuando se inició la guerra entre Rusia y Ucrania, pues hubo un boom de los aprovechamientos de biomasa y esto nos está facilitando el poder licitar extensiones de pinares de pino piñonero que estaban cerrados, como algunas de las imágenes que les puse al principio, y cuando se abren esos pinares de pino piñonero, pues igualmente afloran encinares, como pueden ver arriba, afloran encinares mezclados con alcornocales, como pueden ver en la imagen de la derecha, y en la imagen de la derecha del todo, pues lo que pueden ver es la regeneración de matorral, donde ahí encontramos 3 especies de jara distintas, aparte de 2 especies de brezos, y encontramos un montón de matorral mediterráneo que surgió simplemente porque se puso en luz. Como les decía, el aprovechamiento de la madera de pino piñonero pues es muy residual. De todas maneras, cuando hay tronzas que son relativamente rectas, no tiene un volumen muy grande, bueno, pues algunos maderistas se los llevan pues para picarlo y hacerlo biomasa o simplemente para hacer tablas para hacer los palets. Pero lo que más se llevan es la biomasa. Otro de los aprovechamientos que también se hace en nuestros montes es el de la leña, que además es muy apreciado por los vecinos tanto de Santa Elena como de localidades próximas, como puede ser de La Carolina o de Linares. Esta madera fundamentalmente se saca de resalveos y de podas de encinares que también, al igual que los pinos, han estado sin tratar durante mucho tiempo y donde haciendo pequeños trabajos sin una intensidad excesivamente grande, pues se obtienen una buena producción de madera y además pues se regenera un pastizal considerable, como el que se puede ver aquí a la derecha en la fotografía de arriba, donde además teníamos un campo de peonia espectacular. El aprovechamiento del corcho también nos puede aportar ventajas desde el punto de vista de la conservación, porque bueno, si tienes 1, 2, 3 alcornoques en tu campo, pues básicamente lo único que le haces es el ruedo alrededor de ese pie para que se puedan hacer los trabajos de extracción de corcho sin riesgo para los operarios. Pero cuando ya lo que tenemos es un bosque de alcornoques un poco más extenso, ya los ruedos y las veredas que se hacen para conectar unos alcornoques con otros suponen la retirada de buena parte de la masa de jara pringosa que tenemos, que es una planta que va en expansión, que algunas veces lo invade todo cuando entra la luz, y aquí tenemos un ejemplo de una vereda para acceder a alcornoques que están a cierta distancia de los caminos, y en la foto de la derecha podemos ver una umbría que está llena de alcornoques
que se han extraído en ese año. Si se fijan bien, se ven los troncos de un color más claro y todos esos huecos que hay, todos esos claros que hay de jara debajo es porque se han ejecutado los ruedos, y eso fomenta la aparición de otras especies que no sea solamente la jara pringosa, y además la generación de pasto que ha aprovechado por los herbívoros del parque. También los aprovechamientos de aromáticas contribuyen de una forma apreciable a la reversión también, a controlar un poco la matorralización de los espacios y a fomentar la generación de praderas. Las praderas son un ecosistema enormemente importante, no solamente por la producción de materia prima para la alimentación de los herbívoros, sino porque también contribuyen a fijar una cantidad enorme de CO2 de la atmósfera en el suelo. Y bueno, estas actuaciones nos dan grandes satisfacciones cuando debajo de ese pinar de repoblación pues tenemos especies que están ahí latentes esperando su oportunidad para salir a la luz. Cuando no es así, cuando debajo del pinar solamente había pinocha, lo que tenemos que hacer son trabajos de reforzamiento de la escasa vegetación que sale o de las escasas bellotas que germinan, bellotas que probablemente hayan sido enterradas pues por alguna ave o por alguna ardilla, y nosotros procedemos a protegerlas mediante estos protectores que son de malla electrosoldada. En otras ocasiones lo que hacemos son pequeñas repoblaciones, pero siempre apoyándonos en estos protectores. Pero lo que hemos descubierto que lo que mejor funciona es patearnos esos pinares cuando ya se han aclarado, cuando ya se ha puesto en luz el terreno, y ir buscando brotes de especies, no solamente de quercínia, sino otras especies de interés porque forman parte del ecosistema del monte Mediterráneo, y lo vamos protegiendo de tal manera que el objetivo, como les decía al final, era naturalizar esa masa de pinar de repoblación hacia un bosque mixto. Bueno, pues eso es todo. Si tienen alguna pregunta, le atendemos con mucho gusto. Sí, yo me pregunto si antes de esa repoblación que ha logrado masiva en los años 60, antes de esa repoblación masiva de los años 60, o sea, hace 200 años, por ejemplo, cómo estaba el parque natural, si su crecimiento espontáneo era un crecimiento respetuoso con la biodiversidad, con el crecimiento de otro tipo de especies, con la alimentación de los herbívoros, o si en realidad esta intervención lo que hace es mejorar el desarrollo de la misma naturaleza. Quizás 200 años es un periodo... O 500. Sí, porque precisamente hace 200 años fue cuando se fundaron las nuevas poblaciones que trajo Carlos III y que repoblaron toda Sierra Morena. Y en ese periodo probablemente se roturaron muchos terrenos, se sembró mucho, se introdujo mucha agricultura, porque la gente, los colonos que vinieron de distintos países de Centro Europa, tenían que buscarse la vida. Pero si nos retrotraemos, ¿qué le digo yo?, a 500, 600 años, pues tenemos que pensar que el bosque tenía un aspecto más natural, donde habría de forma natural catástrofes como incendios por rayos. No había ninguna infraestructura preventiva desde el punto de vista de los incendios forestales. Habría, lógicamente, la presión por herbivoría de los herbívoros autóctonos, y entonces es difícil hacer un pronóstico. Pero sí sabemos, por ejemplo, que en yacimientos arqueológicos pues se ha encontrado carbón de alcornoque, con lo cual esas especies llevan ahí miles de años. Sabemos que en yacimientos íberos, en zonas donde ahora mismo no hay alcornoque porque el calor ya no permite, ya no hay una estación adecuada para que el alcornoque prospere, por ejemplo, en Baños de la Encina, que está un poco más al sur, más en dirección Córdoba, por así decirlo,
pues ahí hay yacimientos íberos donde se han encontrado restos de carbón de alcornoque que se utilizaba, probablemente el clima era más frío y más lluvioso y permitía que el alcornoque avanzase Valle del Guadalquivir abajo y que no se haya quedado relicto ahí en la parte alta de Sierra Morena, que es Despeñaperros. No sé si tú puedes aportar algo más, pero que es difícil saberlo. También sabemos que cuando la batalla de las Navas de Tolosa, que fue en el 1212, el contingente de tropas, tanto musulmán como cristiano, que llegó a Despeñaperros, que acampó allí y sin tener en cuenta y teniendo en cuenta que aproximadamente por cada combatiente, por cada soldado, tanto de un bando como de otro, iba seguido de 3 o 4 acompañantes, entre herreros, guarnicioneros, aguadores, gente que cuidaba de los caballos, los que preparaban la comida, los que proporcionaban leña para hacer el fuego, pues nos podemos estar juntando hacia ese siglo XIII, pues en torno a las 400, 500.000 personas en el entorno del Parque Natural de Despeñaperros, con la devastación que eso pudo suponer y la obtención o el aprovechamiento de los recursos naturales que eso pudo acontecer. Y cabe pensar que el monte en esa época debía estar bastante deforestado porque una contienda de las características que se producían en la Edad Media necesitaban de un espacio abierto donde la caballería pudiese correr y demás. Es muy difícil saberlo. Pensamos que ha habido altibajos en cuanto a la cobertura de la vegetación a lo largo de la historia. Sí, yo quería consultarles, ¿por qué es tan difícil, vamos a ver, si el cuidado del monte es tan importante, que lo es, la limpieza, ¿por qué es tan difícil para muchos propietarios privados de fincas el poder realizar una poda o un corte correcto? ¿Por qué se ponen tantos impedimentos en distintas, no estoy hablando de la comunidad andaluza, sino en cada una de las distintas comunidades? Aquí le va a contestar mi compañero que tiene más experiencia que yo. En principio, desde Andalucía no se ponen inconvenientes a que se hagan actuaciones servícolas en las fincas particulares, mucho menos. Al revés, incluso se incentivan con subvenciones en algunos casos. Tratamientos de poda, de desbroces, los que tienen madera, corta de madera, siempre cumplan con la normativa y normalmente si tienen un documento, un plan técnico de ordenación, un proyecto técnico de ordenación, no suele ponerse ninguna pega. Yo lo decía por otras comunidades en las cuales realmente para poder proceder hay tantas trabas administrativas y tantas multas que desincentivan totalmente a los propietarios de fincas de realizar algunas de estas actividades. En Andalucía lo desconozco, pero me alegro que no sea esto trabas administrativas no se ponen. Es verdad que el procedimiento requiere de una solicitud de un permiso, que ahora se va a simplificar con el decreto de simplificación y muchos se van a quedar simplemente en comunicaciones previas, pero desde el punto de vista técnico, si es viable, no suele haber ningún inconveniente. De hecho, en la provincia de Jaén se tramitan cerca de 500 permisos al año para actuaciones en fincas particulares, ¿no?